Hola, bienvenidos a Los Puntos a las IES, este programa semanal de Diario de Cuba. Y hoy hablamos de humor, que es una cosa seria en Cuba, es de valientes hacer humor en la isla. El humor es la herramienta de crítica más visible en los medios de comunicación en la isla, es un reflejo de la sociedad, de lo que se está viviendo del día a día. Pero también hay esta línea fina, ¿no?, que no se debe pisar y que le ha costado la carrera a muchísimos actores, guionistas y también ha obligado a muchos a tomar la decisión de irse de Cuba, ¿no?, de irse del país. Para hablar de este tema, invitamos a guionistas, actores y directores que han hecho humor dentro y fuera de la isla. Tenemos a Ramón Fernández Larrea, conectado, guionista de radio y televisión. Ha sido guionista de los programas de televisión Seguro que Yes, muy conocido, y esta noche Tonight. Desde hace 7 años realiza el programa radial en Miami, Memoria de La Habana. Gracias por estar con nosotros, Ramón. También está conectado Iván Camejo, humorista, actor, guionista y director. Adrián Mas, conocido por su personaje Díaz Channel, una parodia al presidente Díaz Canel. Él es actor y humorista con fuerte presencia en redes sociales. Iván, quería empezar contigo preguntándote cuál es el riesgo de hacer humor en Cuba y hasta qué punto se puede llegar, ¿no? ¿Cuál es esa línea que no se debe pisar? El humor es riesgoso de manera general porque el humor plantea, más allá de la cuestión estética, plantea el dilema de si debe tener límites o no el humor, incluso más allá de lo político, que como todos sabemos, una de las primeras, de los primeros géneros que se eliminó en Cuba prácticamente fue el humor político, que tenía un movimiento interesantísimo en la gráfica, en el propio Teatro Martí, en muchas cosas de musical, que fueron lugares que desaparecieron prácticamente del panorama cultural porque era un humor excesivamente incómodo para ese nuevo gobierno que llegaba, ¿no?, al país. Y desgraciadamente es una tarea muy difícil porque en los medios, sobre todo, la censura es mucho más fuerte, al extremo que yo recuerdo que incluso en la televisión, a veces cuando hacíamos debates de este tipo en la televisión cubana, una de las cosas que nos prohibían era hablar del término censura, o sea, de utilizar la palabra censura. No, imagínate, hasta la palabra censura estaba censurada, ya con eso tienes una idea de cómo era la historia. Nosotros, yo puedo decir que navegamos con un poco de suerte, quizás porque el teatro siempre ha sido un medio un poco más subestimado, porque al ser un medio que no es para los grandes públicos, entonces teníamos un poco más de libertad en el teatro propiamente que la que existía en los medios como la radio, la prensa, la televisión. Y en ese sentido, el Festival Aquelarre del Humor, que empezó en el año 93, se convirtió en un fenómeno masivo. La gente acudía a hacer catarsis ahí con ciertos parlamentos y ciertas cosas que los humoristas decían que quizá mucha gente tenía ganas de decir y no se atrevía o no podía hacerlo. En el teatro era bastante cómodo, debo reconocerlo, pero era prácticamente imposible hacer un humor, digamos, que tocara, ya no lo político, eso era impensable, ¿sí?, sino lo social o lo económico. Bueno, igual también sabemos que cuando uno vive en un régimen totalitario, cualquier crítica que tú hagas en definitiva tiene que ver con una mala gestión o con una ineficiencia del gobierno como tal, que es en definitiva quien controla todo. Pero era bastante reconfortante poder hacer ciertas cosas en el teatro y creo que sobre todo finales de los 80, principios de los 90, hubo un movimiento muy importante de humoristas egresados en la mayoría de las universidades que logró hacer cosas muy interesantes y cosas además muy polémicas dentro del panorama humorístico. Desgraciadamente esto después con el tiempo se fue debilitando, se fue perdiendo, también mucha gente se fue del país, mucha gente empezó a trabajar en otras cosas, eh, pero una época de oro ahí donde el humor logró, por una parte, una gran popularidad, porque la gente lo veía como una válvula de escape frente a toda esa crisis tan terrible de los años 90. Y por otro lado, porque el humor se universalizó un poco y se desvinculó de un humorismo que fue el único que sobrevivió a la revolución, que fue ese humor costumbrista,
de estos programas como Detrás de la Fachada, que era un humor más, que no aludía a nada, un humor muy blanco, muy ingenuo. No era malo, pero te digo, no era un humor de crítica social, no había una sátira ahí. O aquellos programas como San Nicolás del Peladero, por ejemplo, que aludían a un tiempo pasado, que no tocaba el presente para nada. Y entonces de pronto ese humor de los 90 se metió en la realidad social cubana, se metió en lo político, pero también con ciertas pretensiones de universalidad. Es una pena que en aquel momento no se contaba con la posibilidad de grabar eso en un formato perdurable, ¿no? Porque gran parte de esa historia desgraciadamente se perdió porque no se pudo recoger. Iván, ¿qué opinas del humor que se está haciendo ahora mismo en Cuba? ¿Tú sigues pues, lo que se está haciendo ahora mismo? Mira, ahora mismo, desde el 2020 que pasó toda esta historia del COVID a la actualidad, prácticamente no se ha hecho nada. La mayoría de los teatros están cerrados. Tengo entendido que el Carlos Mar está cerrado, el Teatro Mella también. Eh, Hay muy pocos teatros funcionando, creo que solamente el Nacional y no las dos salas. Es lo que he hablado con comediantes, somos amigos y conversamos a cada rato. O sea, los espacios están muy reducidos y por supuesto los pocos que hay disponibles son para otras manifestaciones, no exactamente para el humorismo. Hay un proyecto de unos muchachos jóvenes que están empezando a hacer el género este de stand-up comedy en el Bertolt Brecht una vez a la semana y se mantienen algunos lugares de estos privados que desgraciadamente no son el mejor referente desde el punto de vista cultural, pero que sí le aporta un poco de vida, ¿no? Económica a algunos comediantes. Pero ahora mismo la actividad humorística está bastante deprimida si lo comparamos, digamos, con 4 años atrás. O sea, de la pandemia hasta ahora se ha reducido extremadamente, ha sido drástico. Y yo creo que gran parte del éxodo de muchos humoristas en estos últimos meses o en este último año se ha debido a eso, que no hay trabajo ninguno prácticamente. O sea, el humor se ha quedado nada más en... Bueno, se hace un humor muy bueno ahora mismo en Cuba, en la mesa redonda, en la asamblea del poder popular. Con esa gente sí no hay quien compita, pero en los espacios habituales, desgraciadamente, se ha reducido mucho esa producción. Sí, no, la verdad que está fuerte el humor de la mesa redonda. Vamos a Ramón, gracias por estar de nuevo y quiero preguntarte cómo ha influido, según tu opinión, el humor crítico en la sociedad cubana y si puede traer consigo algún tipo de cambio. Me cuesta decir esto, hace más de 30 años. En el año 89 yo hice el programa de Ramón, un programa de radio en Radio Ciudad de La Habana. No pretendía ser un programa crítico, sino era un programa que yo quise hacer para escuchar yo, era como yo quisiera oír eso. Pero a lo mejor yo estaba envenenado y me di cuenta que el resto del ambiente también estaba envenenado. Porque a los 3 meses, haciendo un humor blanco, la gente hacía 3, 4 y 5 lecturas por encima de lo que uno decía. Y claro, hacían catarsis, como dice Iván, con eso, que parecía muy inocente. Como a las autoridades les pareció que era peligroso, por eso se nos tiraron arriba a todo el mundo. Y llegó un momento incluso que yo le tuve que pedir a Ulises Toirac, a Luis Alberto García, que no hicieran morcillas, no dijeran morcillas, porque fue era un pulso con las asesoras, ¿no? Y la gente que estaba vigilando lo que uno decía. Era un pulso y me enseñó mucho, hacer una primera línea que era absolutamente grosera y muy clara, políticamente o peligrosa. Esa me la quitaban enseguida. Había un segundo chiste que se ponían a dudar y entonces también lo quitaban por las dudas, ¿no? Pero el tercero, que parecía inocente, ese era el que colaba y ese era venenoso, que la gente lo recordaba. Es muy difícil hacer humor, como dice Iván, sabiendo que
que no puedes decir la verdad, pero bueno, no puedes decir la verdad, no tienes libertad de expresión, no tienes libertad de pensamiento, y entonces precisamente los gobiernos totalitarios lo que quieren es que si tú tienes una verdad que se quede en ti, que no la compartas, porque entonces sí se hace peligroso, porque además sospechan que todos los demás piensan como tú Ujú. y les da mucho miedo. Y más con el humor, porque además le tienen miedo al ridículo. Súmale al totalitarismo el machismo de los que han dirigido Cuba, que no se pueden reír de ellos porque se acomplejan. Ujú. Entonces, el mismo Fidel Castro, la cantidad de chistes que se han hecho con Fidel Castro, que yo estoy seguro que mató a más de uno de los que vino a hacerle los chistes. Mira, comandante, dijeron esto, tíramelo para allá, porque es que es absolutamente, no voy a decir imposible, porque como dice Iván, se hizo a partir de los 90 un humor cada vez más fino, más eh, sobre todo para gente que pensaba, que no era el humor ese chabacano de cabaret, el humor este que la gente va a desconectar, no. Era un humor que la gente iba y repletaba el Acapulco o el Carlos Mar porque sabía que iban a escuchar burlarse de lo que ellos querían burlarse. Y había una complicidad. Entonces, pero ahí mismo fueron apretando y apretando y apretando. Quedaron espacios así muy salteados. Yo me fui de Cuba en el 95 y dejé de seguir algunos programas. No los vi. Los he visto después, pero bueno, ya no en las circunstancias, porque la única cosa buena que tenía o que tiene el humor en la Cuba actual, si lo puedes hacer, es que sabes que digas lo que digas, va a tener referencia, porque todo el mundo ha sentido eso que tú estás diciendo. Y para el humor es muy importante la referencia. Tú sales y quieres hacer un humor universal, me pasó en Miami, porque en Miami ha habido varias oleadas de migración. Y no es lo mismo cuando hablas de esto que el otro no lo conoce y entonces es muy difícil que la gente se ría de eso que estás diciendo. Pero tienes que hacer entonces humor más universal, con las cosas que nos pasan a todos, los temas de siempre, los temas clásicos. Pero creo que es una enseñanza. Yo agradezco mucho el haber hecho aquello y con el colectivo de gente que lo hice, porque no era yo solo, era todo el mundo, porque realmente fue una escuela de comunicación. Era, era ver cómo colabas el gol por debajo de todas las alambradas. Adrián, ¿cómo es pasar desde la actuación dramática al humor y qué consecuencias te ha traído a ti parodiar a Díaz Canel en las redes sociales? O sea, ¿qué impacto ha traído en tu carrera? Yo me gradué y me fui enseguida a Teatro Escambray y empecé a hacer este tipo de teatro que sigo haciendo. O sea, Iván siempre dice, oye, cada vez que se estrena una obra, tú estás aquí en Miami haciendo. Eh, pero yo siempre he tratado de no desvincularme del teatro porque es mi formación, mi base y todo eso. Lo que me pasa con el humor es lo que hablaba Iván ahorita, cuando la aquelarre y todo esto. eh, ya con Salamanca empezó el humor acercarse mucho a esa realidad que estamos hablando, donde la gente se sentía reflejada y todo eso. Pero aparte de eso, a mí me llamaba mucho la atención que ya estos actores, eh, incluyendo a Iván y todo eso, aunque actuaban el humor, ya habían puestas en escena, había actuaciones fabulosas dentro de ese festival. A mí me encantaba, siempre me gustó mucho eso, ¿no? Cómo habían llevado el humor a otro paso más elevado en ese sentido, puestas en escena, actores defendiendo personajes, caracterizaciones espectaculares, pero que estaban muy cerca de la realidad que estaba pasando en Cuba. Y eso, como lo hacía tan inmediato y tenía una reacción tan inmediata en el público, que se popularizó de una manera increíble, porque esto que dice Iván es verdad. Llegó un momento que eso era masivo, se convirtió en algo masivo. Yo iba y lo veía, yo estaba haciendo Calígula en el Teatro del Público
y tenía entradas para ir a ver a Iván, a ir a ver a los otros grupos, y siempre, porque el humor cogió mucha fuerza. A mí me gustaba mucho. Me gusta el humor, pero yo era un humorista de butaca. Yo me sentaba a hacer cuentos en una fiesta y era muy simpático, pero nunca había actuado, o sea, nunca había hecho humor en un grupo humorístico, nunca había trabajado eso, más allá de petición de mano de Antón Chejo en el Escambray, no había hecho otra comedia. Y llegué aquí, a Miami, y entre otras cosas, en el Canal 41 empiezan a hacer una serie de programas humorísticos y hacen uno que se llama Casados y Algo Más, y me llaman. Y cuando yo voy, lo que yo planteo es que yo no soy humorista, yo soy un actor que interpreto personajes, pero que me gustaría intentarlo, si se puede, yo lo intento. Y a partir de ahí es que empiezo yo a trabajar más con el humor. Empiezo a hacer ese programa con varios personajes, empiezo a hacer, eran una serie de sketches en los que yo hacía un santero, un preso, muchos personajes. Y me fue muy bien en eso. Después, bueno, trabajé con Carlucho en el 41, alternaba con telenovelas en Venevisión Internacional, en Univisión, en Telemundo con de las series estas que hace Telemundo, como actor. Y venía y hacía cine, en ese momento estaba haciendo mucho cine también, y grababa las películas, regresaba y seguía haciendo humor. O sea, nunca tuve ese problema de que vengo de una película eh, que prenominaron al Oscar como película extranjera por República Dominicana, y yo llegaba a Miami y al otro día estaba sentado con Iván trazando personajes para el programa que estábamos haciendo, porque nunca me desvinculé y me gusta mucho el humor. Ese salto que yo di para el humor me facilitó la actuación de mi trabajo como actor. No sé, me desdoblé más. Al desdoblarte, a ser más extrovertido. El actor se hace más extrovertido, se descongela más cuando vas y regresas a la actuación dramática. Te ayuda muchísimo. Bueno, a mí me ayudó. A mí me ayudó muchísimo. Y después, bueno, seguí trabajando, haciendo humor. Después se han ido destruyendo los canales y llegó la internet. Díaz-Canel ya yo lo había hecho en la televisión. De hecho, el culpable de que Díaz-Canel exista es ese señor que está ahí, que se llama Iván Camejo, que un día me miró así y me dijo: ¿por qué no haces Díaz-Canel? Y yo le dije: ¿cómo Díaz-Canel? Veo, sí, compadre, te quedaría perfecto, porque, y me dice, tata, y al otro día recuerdo que estábamos en casa de Migdalia, él y yo, que tengo fotos de eso por ahí, preparando el pelo y todo esto, y ahí empezó la historia de Díaz-Canel. Yo tengo otros personajes, tengo una guajira que se llama Sebelinda, que yo la empecé a hacer, no tenía nombre y Camejo se lo puso. Por lo tanto, muchas cosas que he hecho yo en el humor, el culpable es Camejo, y muchas de las cosas que fraguan y ya termino la idea y la cierro, o es Camejo o es la REA. Siempre los llamo, le pregunto esto y lo otro. Ya Camejo no lo llamo tanto porque está de mal humor en estos días y no, pero siempre están detrás, ¿no? Yo siempre los llamo, le pregunto, porque creo en ellos como humoristas, lo manejan como nadie, y el humor es muy difícil realmente. Y, y nada, hago humor, pero sigo actuando, sigo haciendo cine, sigo haciendo teatro, me apasiona eso. Esa es la gran realidad de cómo entré en todo esto. Y creo que el humor tiene una respuesta más inmediata, más social, es más directo que el teatro dramático para la sociedad en la que estamos viviendo y todo eso siempre. Y yo creo que en todos los tiempos, ¿no? Desde la caricatura, el humor por radio, todo eso tiene una respuesta más de ping-pong, más inmediata, se siente más reflejado. No es lo mismo entrar llevar a una persona a reflexionar a través del drama que de la comedia. Tú prefieres que te regañen riéndote. Tú prefieres que te digan las verdades en la cara riéndote y no en serio. Si te lo dicen en serio te vas a fajar. Pero si te lo dicen riéndose, tú vas a reaccionar de otra manera. Te vas a empezar a reír y lo vas a aceptar. Y yo creo que el humor es fundamental
para nosotros poder decir todo lo que está pasando en Cuba y las cosas que suceden allí. Yo creo que lo más directo, lo más inmediato y lo más factible para que tenga una respuesta así y se escuche es el humor. Iván, desde tu experiencia con el aquelarre y en los escenarios cubanos, ¿no? ¿Cómo es hacer humor cubano ahora estando fuera de Cuba? ¿Es posible? Que Miami tiene una población cubana inmensa. Y cuando uno llega a Miami se encuentra con toda la gente que estuvo con uno desde la primaria hasta 10 minutos antes de salir de Cuba. Y nosotros chocamos con ese público. Estoy de acuerdo con Ramón que hay una diferencia generacional, hay varias generaciones y sobre todo varias oleadas migratorias según diferentes circunstancias cubanas, ¿no? Está desde la gente que vino en el 80 por el Mariel, la gente que vino en el 94, la gente que vino por intercambio cultural, la gente que cruza la frontera. O sea, son generaciones distintas y que han emigrado en circunstancias diferentes, ¿no? Pero público cubano, al fin y al cabo. Y uno ve que por una parte la gente mayor todavía es bastante ávida de ese humor costumbrista, de ese humor que durante muchos años se hizo en Cuba, pero también empiezas a trabajar otros géneros, como el stand-up comedy, por ejemplo, que se ha cultivado muy bien en el mundo angloparlante, pero que también se ha abierto un poco de paso dentro del humor español, del humor latino, porque en España se mantiene muy bien, pero bueno, hay muchos países que ahora es que están comenzando con un movimiento de este tipo. En el caso, por ejemplo, en el caso mío, yo llevo mucho tiempo haciendo un proyecto con varios comediantes que han venido también, la mayoría de ellos, a vivir a Miami, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de muchos países, un movimiento de stand-up comedy en español. Y ha funcionado bastante bien porque ya la problemática se va un poco del eje de lo que es el cubano y la vida del cubano hacia algo un poco más universal, que es el latino de manera general cuando llega a un país del primer mundo y cómo es su adaptación, todos los temas del Spanglish, el choque con las tecnologías, todo el tema de tener que vivir varias gente para tratar de ir progresando poco a poco y lograr independizarse poco a poco. O sea, ya son conflictos diferentes, pero que a la vez son comunes, ¿no? A todas las personas que migran y que más o menos de cierta manera han tratado de establecerse, ¿no? En una realidad diferente, en un mundo diferente. Los que hemos hecho televisión aquí en Miami sabemos que también hay censura, que hay muchos temas que hemos querido tocar y no se ha podido, cosas relacionadas a veces con la religión, cosas que pueden estar relacionadas quizás en algún momento con algún anunciante o algo. O sea, la censura no es una cosa exclusiva de un sistema determinado. La censura a veces trata de poner como, a ver, es un límite igual que se le impone al arte de manera general, no solamente al humor, que casi siempre te lo van a tratar de justificar de alguna manera, ¿no? De una forma ética o económica, o mira, esto no, o este tema es muy sensible. Nosotros, los latinos, también somos herederos de una cultura judeocristiana española, o sea, casi que heredamos lo más rancio del, del cristianismo español y eso ha influido mucho en nuestra cultura. Los americanos, por ejemplo, que vienen más de religiones protestantes, un poco más modernas, más abiertas, tienen otra manera de ver el humor, de la parodia, de la sátira, del humor negro, de muchos géneros que a nosotros como latinos nos cuesta a veces mucho trabajo, porque culturalmente cargamos con el estigma ese de lo prohibido, de que ciertos temas son tabú, de que ciertas cosas son muy sensibles, que no se deben tocar, que pueden herir la susceptibilidad de alguien en específico. A mí nunca me ha gustado ponerle límite al humor ni al arte de manera general y he visto cosas muy fuertes en materia de humor. Estoy pensando, por ejemplo, en cosas como la propia revista francesa Charlie Hebdo, que es uno de los que
de los que ha llevado esa libertad del humor a los extremos, a los grandes extremos, y que incluso fue capaz de satirizarse a sí misma, aún habiendo tenido aquel horrible ataque terrorista donde muchos de los, o algunos de los miembros de la revista murieron en medio de eso. Y aún así lograron hacer al otro día una portada con uno de ellos todo tiroteado, tomando champán y soltando champán por todos los huecos de las balas. O sea, hay que tener una superioridad intelectual y un nivel de un nivel de libertad muy, muy grande, casi absoluto, para tú poder no solamente ver el mundo como un objeto risible, sino verte a ti mismo también como eso. Yo creo que el sentido del humor tiene que ver mucho con que seamos capaces de reírnos de nosotros mismos y de entonces partir de ahí para podernos reír de todo lo que nos rodea. Iván, tú has sido censurado, o sea, tú has vivido en tu propio trabajo esto de la censura. No, no directamente, pero sí sé que ha existido y sí, y en los tiempos que yo dirigí el Centro Promotor del Humor, sí te puedo hablar de espectáculos que fueron censurados, de espectáculos que tuvieron problemas, de cosas, por ejemplo, de Grupo Nos y Otro, de Salamanca, de gente que cuando iba, por ejemplo, a las provincias, que es como esa frase que tenemos siempre de pueblo chiquito, infierno grande, un tipo del público que tenía un cargo determinado en Minimo, en la FAR o algo, se paraba y suspendía un espectáculo. O sea, de ese tipo de cosas sí sucedieron. De gente que mandaba, por ejemplo, cartas al Centro del Humor pidiendo explicaciones por un chiste en específico, por un espectáculo en específico, y de que desgraciadamente casi te ponían en la obligación de darle esas explicaciones, lo cual es bastante, a mí por lo menos siempre me ha parecido muy desagradable tener que estar explicándole a alguien una obra de arte. Pero sí, sí sucedió. A ver, yo directamente a mí nunca me dijeron, no hagas esto, no digas aquello, pero sí sé que estaba en el aire porque a mucha gente, digamos, en la televisión sí, en la televisión sí era más evidente. Venía un asesor y te decía, este chiste no puede salir. Este programa, ya después incluso que estaba grabado, editado y todo, no puede salir porque ayer en un discurso Fidel dijo no sé qué sé yo, y entonces van a creer que es una parodia, una cosa que estaba hecha incluso antes que el discurso, pero así es como funciona aquella historia. En la radio, en la televisión sí era más evidente. En el teatro, ya te digo, se permitía un poco más, pero sí siempre te llegaba a la semana, a los 15 días, te llegaba una carta de un tal fulanito de tal de la Asociación de Combatientes que se sintió molesto porque el comediante dijo en un momento que no sé qué sé yo, y entonces al fulanito ese había que responderle que mira, que esto, que el humor, que es una cosa crítica, que el humor no sé qué. A veces la respuesta era hasta peor, se ofendía más con la respuesta. No, era una locura. Era una locura. Yo recuerdo una vez, no sé si fue no me acuerdo no me acuerdo si fue en Risco, yo no me acuerdo quién fue en un encuentro eso. No, pero el humor por naturaleza es subversivo. Y alguien dijo, ¿cómo que es subversivo? Pero bueno, era una cosa muy, muy cómica, porque imagínate, a veces la explicación es peor que el chiste para Exacto. ellos, ¿no? Pero sí, siempre, el humor siempre ha estado limitado por la censura ejercida, que te puedo decir así perfectamente, la censura de los medios se opera desde el departamento ideológico, el comité central del partido, eso lo sabe todo el mundo, que son los que dirigen y controlan la televisión cubana, la radio y todo eso. Y la censura que había, por ejemplo, en los teatros, en algunos festivales y todo eso, que eran oficiales de la inteligencia, no llamarle inteligencia a eso es un poco optimista, de oficiales que atendían, ¿no? Fulano que atiende las artes escénicas, Mengano que atiende el ballet, el otro que atiende no sé qué, y había gente cuya labor era fundamentalmente esa, revisar y fiscalizar ahí, censurar las cosas que ellos creían que podían agredir de alguna manera toda
esa realidad de ellos, ¿no? Adrián, en medio de la crisis generalizada que vive Cuba, desde tu trabajo en redes sociales, ¿qué es lo que le da risa al cubano actualmente? ¿Qué es lo que tú has visto que te han dado un feedback positivo de lo que tú subes, de lo que tú muestras en tus redes? Y para ti, ¿cuál es el objetivo social del humor, de lo que tú haces? ¿Cuál es el objetivo social? Yo siempre lo he tenido claro. Mi objetivo es joder. Mi objetivo es maltratarlos ahí y decirle al público, que esta era la primera pregunta, es decirle al público de la manera que ellos realmente piensan. O sea, yo detrás de esto, de este humor político que yo hago, simple y llanamente no hago ningún esfuerzo. Yo a veces ellos me superan. Yo veo la noticia y yo digo, ¿de qué manera yo hago que esto dé más risa que la que ya me da? Es complicadísimo, porque además tienes que darle una vuelta a eso para que no sea tan cómico y sea cómico de otra manera, o que llevarlo a un humor que no sea ese humor crudo como el que ellos tienen. Ellos tienen un humor muy difícil, muy difícil. Yo puedo estar riéndome 2 horas de algo que hicieron y después yo digo, ¿y ahora cómo yo lo hago? Para que la gente entienda que yo estoy haciendo humor y que es precisamente, hubo un día que yo fui a hacer un TikTok y fue el día que él dijo que eh, había una ley para el pescado y no había pescado, había una ley para la comida y no había comida, había una ley para el transporte y no había transporte. Entonces yo dije, ¿cómo yo arreglo este arroz con pollo? Para que la gente sepa que esto es que lo que decía la Rea ahorita, son muy simpáticos, son muy cómicos, o Iván, a veces son difíciles de superar. Entonces, cuando socialmente tú quieres hacer un trabajo eh, como el que me gusta a mí, a mí me gusta mucho el humor político, ese humor siempre tiene que llevarte directamente a una reflexión de la realidad que está pasando en el momento. Incluso tiene que ser eh, inmediata, inmediata. Pasa algo y tienes que hacerlo ya, para que haya una reacción, para que la gente reaccione. La gente reacciona muy rápido a ese momento, al momento si lo aprovechas en el instante. Si él sale y hace el ridículo, cosa que me está poniendo difícil ahora Cristina la periodista, Escobar, que acaba de decir que a los dirigentes hay que cortarle cuando se equivocan o dicen algo mal dicho en la televisión, cortarlo y limpiar eso, porque le estamos dando la posibilidad al enemigo de burlarse de ellos y de que el dirigente no tenga la razón. Entonces Cristina, si la ponen de jefe de prensa de Díaz-Canel, me va a matar. Me imagino que no pare de trabajar porque él el año pasado se equivocó que 360 y tantas veces al año. Yo creo que él se equivoca todos los días y ella quiere eliminar eso. Entonces, esa reacción inmediata de la que me estás preguntando, la gente reacciona cuando es así, inmediata, cuando yo hago el chiste sobre la realidad, pero es difícil, a veces ellos te superan. Y la otra, yo creo que el humor, como humorista, ¿no? Como todo humor. Yo recuerdo una vez que yo me encontré con Álvarez Guedes en el cine. Él fue a ver una película que estaban poniendo mía allí y él me saluda y ya yo estaba haciendo comedia y él me dice, oye, quiero verte, no sé qué. No, y nos paramos en una esquinita así. Yo le dije, maestro, qué pena que en Radio Martí no lo ponían más a usted. Y me dijo, lo planteé millones de veces, que el humor era el hombre que iba a entrar a Cuba y iba a acampar por su realidad y íbamos a virar eso al revés y la gente iba a reflexionar y iba a hacerse más partícipe de Radio Martí y la gente iba a entrar y entonces me empezó a explicar una batalla que él tuvo, parece, allí, explicando que por qué debía tener un programa de humor ahí y no se lo dieron nunca, creo, en Radio Martí, a Álvarez Guedes. Él me dijo, esa yo creo que es la espada de Damocles más certera que tenemos los cubanos para denunciar y para mostrar la realidad, el humor. Y, y después yo me fui de esa conversación y me quedé pensando en eso muchísimo. Y dije, esto hay que hacerlo de alguna manera. Y ahí empezó mi
mi inquietud con el humor político y todas estas cosas. Y que no pare. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ramón, Iván, Adrián. Y bueno, recordarles a la audiencia de Diario de Cuba, hablando de humor, que ya tenemos nuestro gran show de los jueves, que se emitió el jueves 6 de abril y que, bueno, promete mucho, nos vamos a reír mucho y tenemos pocos límites, eso sí. Muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto.